Primera pregunta que aparece cuando yo les digo sistemas coloidales es ¿qué es un coloide? Bueno, un coloide o los coloides son partículas de tamaño muy pequeñito que están en el orden de 1 por 10 a la menos 9 y 1 por 10 a la menos 5 metros, es decir, están en la escala de tamaño del nanómetro al micrómetro, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos de esta escala de tamaño. Son partículas tan pequeñas y tienen una característica, tienen una gran área de superficie por unidad de masa, ¿sí? Es decir, que tienen una gran superficie específica, es decir, una gran superficie por unidad. Bien, eso es una característica importante de los coloides. Otra es el tamaño, es decir, son partículas, y fíjense, acá estamos hablando de partículas, cuando uno habla de partículas puede incluir moléculas, complejos de moléculas, distintas estructuras, ¿sí? Entonces, partículas que están en el orden que van de tamaño que va desde el nanómetro al micrómetro, tienen grandes superficies específicas, es decir, una gran superficie expuesta por unidad de masa, ¿bien? Y otra característica importante de los coloides es que en la superficie estas partículas tienen alguna carga, ya sea positiva o negativa, generalmente son negativas, ¿sí? Y más los coloides agronómicos que vamos a ver más adelante. Y esa característica de tener cargas superficiales en la superficie le permite que estas partículas puedan atraer algunos iones o moléculas de agua. Entonces, lo que va a permitir la presencia de estas cargas es, por un lado, estabilizar el coloide, ¿sí? Ya vamos a ver también. Y por otro lado, también hidratarlo cuando moléculas de agua se peguen a esa partícula. Pero básicamente lo que vamos a ver ahora, vamos a diferenciar en cuando yo les digo una suspensión coloidal o una dispersión coloidal de una solución de moléculas, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar cuáles son las diferencias más significativas que hay entre una solución, ¿sí? Que es lo que hemos visto hasta ahora, soluciones homogéneas, y una dispersión o suspensión coloidal. ¿Ven? Acá tienen una tablita donde la primera diferencia es, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio, una sal, es que son soluciones homogéneas, ¿sí? Yo no puedo diferenciar el cloruro de sodio del agua, ¿sí? Son soluciones homogéneas, es una única fase, una solución. ¿Bien? Si yo preparo una solución de cloruro de sodio y la dejo ahí y la vuelvo a ver al cabo de los días, voy a ver que la sal no precipitó, sino que sigue disuelto el cloruro de sodio, por ejemplo, en agua, ¿sí? Si yo quiero usar un filtro para tratar de separar el cloruro de sodio, ¿sí?, del agua en esa solución, tampoco voy a poder hacerlo. Entonces, en definitiva, las soluciones son mezclas homogéneas de una sola fase que no se pueden separar, ¿bien? No se pueden filtrar y no precipitan, ¿bien? Al contrario, las suspensiones, ¿bien? Y acá nosotros, si bien hay diferencia entre lo que es un coloide y lo que es una suspensión coloidal, nosotros eh, vamos a tomarlo como lo mismo. Entonces, y vamos a decir que las suspensiones coloidales tienen, a diferencia de las soluciones, no son homogéneas, sino que las partículas coloidales están suspendidas en un medio que las dispersa. ¿Bien? Entonces, uno puede diferenciar en una suspensión coloidal fases. ¿Bien? Esa es la principal diferencia. Ya vamos a ver cuáles son las dos fases que hay. Esa es la principal diferencia, que las partículas coloidales están suspendidas en un medio que las dispersa, ¿bien? Al cabo del tiempo, las suspensiones coloidales pueden precipitar. Acuérdense, las soluciones no precipitan, las suspensiones coloidales sí pueden precipitar. ¿Cuán rápido van a precipitar?
ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, ya sea a la semana, a las pocas horas o al mes, las suspensiones coloidales tienden a precipitar. Bien, es decir, el coloide como tal va a irse al fondo de ese tubo que contenga una suspensión coloidal, por ejemplo. Profesor, Sí, una pregunta. ¿Que precipite depende más del peso o del volumen que tenga? depende depende, bueno, de varios aspectos, pero depende más de que todo del peso y los agentes que estabilicen esa suspensión. Como dijimos recién, los coloides están cargados, ¿sí? Tienen cargas superficiales y moléculas o iones se pueden pegar esas cargas y estabilizar el coloide. ¿Bien? Dependiendo qué moléculas se peguen a ese coloide, va a permitir cuán estable puede ser, y otro también es el tamaño del coloide, es decir, el peso, es decir, si vence o no la fuerza de la gravedad. ¿Bien? Si vence la fuerza de la gravedad, la precipita. ¿Bien? Sí, sí. La principal entonces diferencia es que las suspensiones coloidales están compuestas por fases. Una fase, ya la vamos a ver, que es dispersa, y otra fase dispersante o fase continua. Ya vamos a ver un poquito de eso, pero es importante que sepan que las suspensiones coloidales tienden a precipitar y también que tienen la facilidad de que pueden ser filtradas, ¿sí? Es decir, yo puedo usar un filtro y hacer pasar esa suspensión coloidal por el filtro y yo quedarme con el coloide absorbido sobre el papel de filtro y que toda la fase dispersante o el medio en el que está disperso ese coloide pase por el filtro y no quede retenido. Entonces, recién dijimos que las suspensiones coloidales están formadas por fases, acá, a diferencia de las soluciones que son una única fase homogénea. ¿Qué son las fases? Bueno, las suspensiones coloidales constan de básicamente dos fases, una que es, acá está en rojo, que es la fase dispersa, que es el coloide propiamente dicho, ¿sí? Cuando uno habla de fase dispersa, hace referencia a la partícula coloidal como tal. La otra fase que consta o que forma una suspensión coloidal es la fase continua o fase dispersante. Son sinónimos, ¿bien? Y es el medio que mantiene suspendido ese coloide, ¿sí? Esa fase dispersa, así como también la fase continua o dispersante, no necesariamente tienen que ser una sólida y una acuosa, sino que pueden estar cualquiera de las dos en distintos estados de agregación, y ahí es cuando cambia el nombre del sistema o de la suspensión coloidal, que pueden ser espumas, geles, aerosoles, ya vamos a ver, todos esos tipos son las espumas, los geles, los aerosoles, son todos tipos distintos de sistemas coloidales que tienen distintos estados de agregación. Ya vamos a ver, por ejemplo, rápidamente, una espuma son moléculas de gas o partículas de gas, ¿sí? Retenidas en un medio que es líquido, por ejemplo. Entonces, acá yo les pongo acá una imagen, acá abajo no sé si la alcanzan a ver bien, ahí se las agrande un poco, donde ven como la fase dispersa son las partículas coloidales como tal, que están suspendidas en una fase dispersante, que en este caso es agua, ¿sí? Entonces, eso se mantiene en movimiento y al cabo de un tiempo, ¿sí? Dependiendo, vamos a poner en este caso el tamaño del coloide, precipitan, ¿sí? Hasta ahora queda claro lo que es el concepto de suspensión coloidal. Bien, Sí, habíamos dicho que la particularidad que tienen los sistemas o las suspensiones estas coloidales es que son partículas de un tamaño que van desde el nanómetro al micrómetro. Pero para los que no
no se ubican mucho en las unidades de tamaño. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Fíjense, acá en el de la izquierda tienen un ejemplo de cómo va cambiando la escala de tamaño. Fíjense, una persona, un nene de un tamaño tiene más o menos 1 metro, y ya cómo va cambiando. Y si se fijan, el tamaño del nanómetro al micrómetro comprende el tamaño que va más o menos de acá entre las bacterias y las moléculas de azúcar. Esto es a modo representativo para que se ubiquen ustedes más o menos en la escala de tamaño. Vean que son mucho más grandes que los átomos, los sistemas coloidales. También son más grandes que moléculas simples como el cloruro de sodio, los ácidos que vamos a ver. Es decir, los sistemas coloidales son partículas o macromoléculas, como las proteínas, bien, algunos lípidos, el aceite. Profesor, ¿podría hacer una pequeña pregunta? Disculpe de vuelta. Sí, En la unidad anterior había un compuesto que se llamaba sulfato de magnesio heptahidratado. sí. Eso sería más o menos un coloide, porque la verdad es que no lo entendí bien, pero... ¿Qué decía? El ejercicio decía algo, ¿no? No, es ese compuesto, es como que no entendía bien cómo... Es Quería saber, el sulfato de magnesio es como una sal. sería como una partícula de coloide que absorbe los hidratos. No, es una sal hidratada. Ah, otra No, cosa. no es un coloide como tal. Lo que es el sulfato de magnesio hidratado es una sal que se llaman sales higroscópicas, es decir, que se hidratan fácilmente con la humedad del aire, ¿sí? Entonces, la particularidad tiene esas sales que cuando vos las compras, ¿sí? Vienen en un frasquito cerrado, ¿no? Hermético. Vos vas a decir, bueno, está nuevito, la voy a usar. Apenas abriste el frasco, la usaste una vez, 2 veces, sí, están secas, pero ya cuando empezás a usar el frasco, se hidratan. Entonces vos ya no sabes el peso molecular de la molécula en sí, sino que ya se empiezan a hidratar con el tiempo. Bueno, el sulfato de magnesio heptahidratado es una sal que viene hidratada con 7 moléculas, nada más. Sí. Quiero decir, Pablo, nada más, antes de irme, que heptahidratado no quiere decir que el polvo esté húmedo, ¿no? Sino que viene incorporado en la molécula, que uno no lo ve, por supuesto, y uno ve un polvo seco exteriormente, a nivel macro, pero a nivel micro tiene adheridas estas 7 moléculas de agua para el caso del sulfato de magnesio. Yo los abandono, Pablo, perdón que ya aprovecho la introducción, así que los saludo a todos y nos estamos viendo mañana. Dale, Ari, nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana, profesor. Chao. Bueno, ahí el esquema de la izquierda es un gráfico para que ustedes se den cuenta de más o menos de las escalas de tamaño. Fíjense, un cabello humano tiene un diámetro de 0,1 milímetros, una bacteria tiene un tamaño de 1 micrómetro, los virus tienen tamaño de 100 nanómetros, es decir, que los virus pueden ser sistemas coloidales, ¿sí? De hecho, los virus son suspensiones coloidales de virus. Acá a la derecha tienen otra imagen, ¿sí? Donde ven el tamaño de un átomo, que es de un ámtron. Ámtron es la unidad más pequeña que existe, ¿sí? Después viene el nanómetro, ¿bien? Y después el micrómetro. Y fíjense, de la escala que va del nanómetro al micrómetro, ustedes tienen muchas cosas. Tienen, por ejemplo, partículas de ADN, moléculas, como las proteínas, macromoléculas, de hecho. Las grasas también son macromoléculas, ¿bien? De vuelta los virus, ¿bien? Esto de acá abajo no le den importancia, lo saqué de otra presentación mía. Pero más o menos cuando se ubiquen que estamos hablando de partículas coloidales que van desde el nanómetro al micrómetro, no es un grano de arena que yo veo a simple vista, ¿sí? Lo veo con el ojo, ¿bien? Son partículas que, si bien son grandes en la microescala, son también a su vez lo suficientemente pequeñas para que el ojo humano no las distinga a simple vista, ¿sí? O no las distinga en sus unidades, ¿bien? Entonces, acá abajo tienen el rango
en el que nosotros vamos a trabajar, que son las suspensiones coloidales que van con partículas que van desde el tamaño del nanómetro al micrómetro. Entonces, fíjense en acá una imagen de cómo sería en un esquema una disolución. Ven acá en color verde, es toda una fase homogénea, ¿sí? Que no se diferencia en sus componentes, es todo un solo color. Y en caso contrario, las suspensiones coloidales, el tubito del medio, donde se ve la fase dispersa, que son los puntitos azules, el coloide, en el medio dispersante, o la fase continua, que son las partículas que es el agua, que es el solvente que mantiene suspendido esas partículas azules, y vean cómo al cabo de un tiempo, en el tercer tubito, la suspensión coloidal puede precipitar, ¿sí? El hecho de que las soluciones, ahí va a la pregunta que me hacían hace un rato, el hecho de que las soluciones no precipiten y las suspensiones sí, es que en las soluciones las moléculas son tan pequeñas que la gravedad no afecta, ¿sí? La fuerza de la gravedad terrestre no afecta la solución. Las moléculas no sienten la fuerza de la gravedad al ser tan pequeñas, entonces no precipitan. En cambio, en las suspensiones, el tamaño de los coloides ya tiene un tamaño considerablemente mayor, como vimos recién, entonces la fuerza de la gravedad sí las afecta haciendo que precipiten. ¿Cuán rápido van a precipitar? Bueno, uno de los factores es el tamaño. Partículas muy grandes van a precipitar más rápido porque van a ser vencidas por esta fuerza de gravedad. Entonces, partículas coloidales más grandes van a precipitar más rápido que partículas coloidales pequeñas. ¿Bien? Ahora, ¿cómo distingo yo una suspensión coloidal de una solución? ¿Qué ensayo, qué experimento puedo hacer para distinguir una suspensión coloidal de una solución coloidal? ¿Bien? Bueno, tienen acá, hay un experimento que se llama efecto Tyndall, ¿bien? Que permite ver o diferenciar soluciones de suspensiones coloidales, y este efecto consta o se basa en la dispersión de la luz visible. Voy a modo, no, esto no va como parte de lo que tienen que saber ustedes, pero cuando yo hago incidir un haz de luz o impacto un haz de luz sobre una solución, las soluciones están formadas por moléculas tan pequeñas que la luz es absorbida sobre esa solución, ¿sí? Ahora, cuando yo hago incidir un haz de luz sobre sistemas coloidales, estas partículas son tan grandes que no solo absorben luz, sino también la dispersan, ¿sí? Entonces, partículas más grandes no solo tienen la capacidad de absorber luz, sino también dispersarla. Entonces, fíjense acá en la figurita esta que les estoy marcando, como si yo hago incidir luz sobre una solución, que es el frasquito celeste, yo no voy a ver nada en el interior del frasco, si no voy a ver la luz en el interior del frasco, porque las soluciones solo absorben luz, no la dispersan. En cambio, en el caso contrario, en el frasquito amarillo, por ejemplo, si yo hago incidir un haz de luz sobre el frasquito, voy a ver que una suspensión coloidal, voy a ver cómo esas partículas que forman la suspensión coloidal dispersan la luz. Acá, en la imagen de la derecha, tienen más, una imagen, digamos, una imagen real, representativa de cómo sería esto del efecto Tyndall. El frasquito de la izquierda es una solución y el frasquito, el beaker de la derecha es una suspensión, y ahí ustedes, creo que por el PowerPoint pueden ver claramente cómo la suspensión coloidal dispersa luz y la solución de la izquierda no dispersa nada de luz, es decir, no ven cómo pasa el haz de luz a través del tubo. Solo ven ahí unos puntos amarillos que es la luz reflejada en el vidrio, pero no en la solución.
¿Eso lo alcanzan a ver claramente?